Vallès, que es el autor de este libro, que esto es lo primero que se dice cuando se presenta algo, Vagabundias, me decía, yo quiero que sea algo así en diálogo, no hace falta que sea una superpresentación del autor, esas cosas que a menudo se hacen, y yo le pedí que me dejara por lo menos comentar algunas cosas, porque para mí este libro ha sido el descubrimiento de un autor, no de la persona. Le conocía hace bastante tiempo, ¿verdad? Coincidimos, yo recuerdo la primera vez y lo recordábamos en un acto sobre el eje sobre el que debatíamos era el barrio Carolinas y en torno a una cuestión que era la gentrificación. Y recuerdo, porque estábamos allí compartiendo la mesa, la forma en la que él entró en aquella charla y entró a partir del desarrollo, habló de su encuentro, de su relación emocional con el barrio. Así empezó desde lo más íntimo, desde la emoción, a conectar con el público. Y a partir de ahí pues, desarrolló toda esa sabiduría que ya tenía desde hace bastante tiempo, porque hace mucho tiempo que Juanma está preocupado por unas cuantas cosas que se concentran fundamentalmente en este libro. Este es un libro que puede pasar por un ensayo sobre personas sin hogar, ¿no? sobre personas que han ido construyendo su identidad a través de las rutas y no de las raíces, sobre personas que marcan lo que puede ser la contemporaneidad, ¿no? ese sentido, ¿no? que nos empuja a todos, ¿no? de ir buscando desde el nomadismo pues cómo construimos una identidad que cada vez queremos desligar, ¿no? más del anclaje local. Podría pasar un poco por eso, podría pasar por un texto desde donde se habla de las vagabundias múltiples, de los servicios sociales, de cómo se construye la pobreza. Podría pasar por muchas cosas, pero yo creo que en este libro está como concentrado todo lo que él ha ido desarrollando a lo largo de un montón de años, de las inquietudes que le empujaron pues en aquella tesina ya en Argentina a abordar el fenómeno el problema de la vivienda y las ocupaciones de viviendas de personas que no tenían acceso a la vivienda. Está ahí todo lo que ha sido trabajando sobre la gentrificación y sobre cómo se ha ido pensando y problematizando la ciudad. Está tu propia tesis doctoral o las cuestiones que digan con la pobreza, pero también está esa pulsión de escritor, ¿no? Yo cuando leía el libro yo os he dicho que me embargaba la emoción casi desde el principio. Decía, es que este libro lo tiene todo, tiene un enfoque sociológico y tiene una aproximación estilística que parecería casi que tiene la finura de la poesía, ¿no? Por aquello de escoger las palabras precisas para describir la emoción adecuada y la emoción auténtica. Entonces decidí que para introducir y hacer la presentación me iba a buscar una buena definición de poesía. Digo, verás tú que bien voy a quedar aquí si busco la definición exacta de poesía. Y en esa búsqueda me encontré con un texto de alguien que también me gusta mucho, que es Ramón Andrés, que es un tipo, que es un sabio, ¿no? que es un gran conocedor de la música y a su vez también es un poeta, ¿no? Y dice, claro, es que, como diría Ramón Andrés, el texto no está tocado por la poesía, sino por la música, ¿no? Porque Ramón Andrés decía que antes fue el sonido que el logos. Y es verdad, hay algo de eso que yo le comentaba. Hay algo de eso porque cuando lo que consigue la música, que no consigue ni la poesía, ni por supuesto un ensayo, es mover nuestra emoción, ¿no? Casi prácticamente desde el principio nos la mueve. Y moviéndonos nos conmueve. Y claro, es un texto también que está hecho y elaborado de alguien que es capaz de escuchar, ¿no? Dice que la música, una buena partitura, ¿no? También se va elaborando a través de los sonidos, pero también a través de los silencios. Pero para eso hay que saber escuchar, ¿no? Y la persona que tenemos aquí y el texto del que vamos a hablar es un texto que se ha elaborado a través de relatos y vidas que tienen mucho que ver con esa capacidad de escuchar los sonidos, ¿no? y escuchar a las personas que hay un poco por ahí. Le decía que también tenía ganas de... Bueno, yo me he convertido no solo en fan del libro, vamos a ir hablando del libro poco a poco, pero también en fan del autor. Hay veces que, no sé, en la universidad se maneja un cierto paparatismo, ¿no? Pero pensamos que cuando tenemos que
citar algunos autores, ¿no?, sobre los temas que trabajamos, en los que ambos coincidimos, ¿no? Hay que buscar siempre las referencias que te invitan a hacer, ¿no? Si hablas de gentrificación, están los teóricos claves. Si hablas sobre la pobreza, parece que también están los teóricos claves. Y si hablas sobre sinhogarismo, pues también están por ahí los teóricos claves. Entonces yo sabía que Juanma había escrito libros, pero siempre pensaba, ya los leeré en su momento. No, ahora los voy a leer todos. Después de este voy a leerme todos los demás porque me encanta desde dónde miras el mundo, ¿no? Y desde dónde nos estás invitando a mirarlo. Es una mirada muy propia. Las miradas propias siempre son miradas arriesgadas, pero que miran un poco más allá de donde mira el conjunto de la población. Cuando escribimos artículos o tesis que están enmarcados muy bien teóricamente y se cita siempre a los mismos autores, los textos no son sorprendentes, ¿no? Parece que simplemente reafirmamos teorías o miradas que ya están sustentadas por otros. Pero este libro no, este libro es sugerente, y es sugerente porque no se apoya en lo obvio, que también está ahí, a veces también lo obvio, sino porque lo construye a través de ciertas analogías. Yo quiero entrar en el texto a partir de dos citas, todas tuyas de tus libros. Una la he sacado de la tesis doctoral, ¿no? La introducción y la cita de la tesis doctoral es: a mis padres que me enseñaron el valor de la lucha porque todos tengan lo necesario y la dignidad de la renuncia a todo lo superfluo. Me encanta porque dice de dónde vienes y además ese reconocimiento me parece totalmente necesario. Y luego las dos citas que aparecen en el libro para que sepáis desde dónde está escrito. Una es de Hipócrates. Ay, me encanta otra cosa del libro, es que uno va descubriendo citas, autores, literatos, filósofos, muchos más hombres que mujeres, también tengo que decirte, que son realmente fascinantes, que vas descubriendo, que no te los esperabas y dices, ay, qué bien, es verdad, qué invitación me están haciendo estos autores para ir mirando estos temas de otra manera. Cita de Hipócrates: creo que todo arte está constituido por el procedimiento que consiste en observar todos los hechos en particular y agruparlos según sus analogías. Ya veréis cómo eso tiene sentido. Y otra de Baltasar Gracián: hay diferencia entre entender las cosas y conocer las personas. Tanto es menester tener estudiados los sujetos como los libros. Bueno, pues de eso también hay en este libro, de sujetos y de libros. Hemos dicho, cuando estábamos empezando ahí a ver cómo desarrollábamos este encuentro y esta charla y ver cómo íbamos haciendo la aproximación al libro, que íbamos a entrar de diferentes maneras. Yo iba a ir planteando algunas de las cuestiones que me han encantado del libro. Bueno, a mí me ha encantado el libro en general, realmente. Ya os he dicho que soy fan total de la forma de abordarlo. Y luego ya iremos viendo, así en lo particular, todo lo que me ha parecido especialmente sugerente. Me gusta mucho la estructura del libro. La estructura del libro, el libro tiene 6 capítulos. Cada capítulo responde, o tiene un título, y el título responde a una de esas categorías desde donde las instituciones, en sentido amplio, han ido construyendo aquellos otros que han construido su vida a través de las rutas y no tanto de las raíces. Hay una forma de entender a los que construyen las rutas, las identidades desde las raíces, más o menos es desde dentro, y desde ahí se suelen mirar a aquellos que están de fuera y se les suele colocar dentro de otras categorías que siempre tienen que ver con la construcción del otro o de los otros. Bueno, pues frente a esas categorías que están parásitos, criminales, vagos, locos, terroristas, putas, entradas por Ernest dialogando en el libro, a esas categorías se las enfrenta a través de perfiles de sujetos individuales. Y luego cada uno de esos capítulos está protagonizado por un sujeto. Y me gusta también mucho esa forma de presentar esos perfiles, ¿no? Esos individuos que transmutan desde la narración en personajes. Porque creo que haces un poco eso, ¿no? Vas presentando a individuos que encarnan alguna de esas categorías de donde se construyen desde fuera, pero que en el momento que las están encarnando ya las están confrontando, ¿no? Y que en la manera de contarlo, en la forma de narrarlos,
poco a poco van apareciendo van constituyéndose como personajes y personajes que tienen fascinación, son personajes carismáticos desde donde ya es imposible no ver el ejemplo de esos que han sido nombrados desde fuera. Y son perfiles que a la vez son historias íntimas, viajes al nomadismo y relatos épicos, porque hay mucho de construcción del héroe en la forma en la que vas contándolo, ¿no? Y vas interaccionando, ¿no? Ese discurso de la biografía, esas biografías que se van alimentando y se van haciendo por aquello que os digo de la capacidad de escucha, ¿no? de saber escuchar a las personas con las que se ha ido encontrando en el camino. Me he dado cuenta de que hay una parte que no he introducido bien, ¿no? De dónde están sacados estos personajes, estas historias y esta necesidad de contarlos de esta forma. Pues, yo te daría la palabra para que nos empezaras a contar, ¿no? Vale. Pues sí, bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí. Me ha sorprendido gratamente la gran afluencia. Y bueno, pues muchas gracias, Mercedes, por tu lectura tan generosa del libro. Ya cuando hablamos por teléfono, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar esto? Y me dijiste lo que tenías pensado. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Sabes que desde el principio este diálogo a mí me apetecía especialmente. Y bueno, las historias que surgen aquí están en la base de este libro. Yo os decía hace poco que igual siempre tenemos demasiado tiempo para escribir o demasiado poco. Era una cosa que hablaba con un amigo hace 20 años, que siempre nos pasaba que cuando no teníamos ningún empleo y estábamos dedicados a la bohemia o por ahí, nunca se nos ocurría sentarnos para ponernos a escribir. Siempre había cosas mejores o peores que hacer, ¿no? Y que cuando estábamos inmersos en algún trabajo, siempre necesitábamos tiempo para escribir, ¿no? Para combatir nuestra opresión cotidiana, ¿no? Y bueno, en parte este libro, al final la conclusión de eso era que escribir estábamos escribiendo siempre, pero que lo que nos costaba era sentarnos a redactar, pero que escribir estábamos escribiendo siempre. Siempre estábamos escuchando, siempre estábamos recogiendo historias, ¿no? Y teníamos esa deformación, ¿no? de acabar construyendo de la realidad, haciendo de la realidad algo épico o algo que ejemplificase, ¿no? Que nos desvelase algo del mundo, ¿no? Bueno, pues esto me pasó un poco con este libro, y es que mientras que yo hacía mi tesis doctoral, como ha comentado Mercedes, sobre el sinhogarismo y exclusión residencial en Alicante, y hacía un trabajo académico de investigación, y al mismo tiempo escribió posteriormente un ensayo sobre la idea de la pobreza, ¿no? Que es el libro que se publicó hace un año, el de La negación de la virtud, que es una historia de la pobreza, de las ideas sobre la pobreza. De fondo estaba, en el pozo de todo eso, estaba mi trabajo durante 14 años en el centro de acogida para personas sin hogar. Hay algunos compañeros aquí con los que hemos trabajado, hemos vivido y hemos sufrido, ¿no? la estancia en ese lugar, con todas las contradicciones que conllevaba la práctica de la asistencia cotidiana, ¿no? Sobre todo cuando tienes determinadas ideas y cuando quieres ejercer una reflexión. Es decir, a partir de la acción que tienes que llevar a cabo, reflexionar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y en el camino de esa trayectoria, lo que quedó fuera de todos los estudios académicos, el ensayo sobre historia de las ideas, se me quedaron fuera los sujetos. Al final sentía que estaba trabajando con abstracciones y decía, hay una parte fundamental de esto que es lo que a mí me movió principalmente para escribir, ¿no? Entonces empecé a retomar personas concretas con las que había convivido, porque en realidad convivíamos mucho tiempo, y empecé a decir, me enseñaron mucho. Luego, a la hora de preparar también la presentación, habíamos decidido que íbamos a ir pasando por capítulos, ¿no? Por estos capítulos, para que vayáis viendo, ¿no? De qué personajes y de qué temas se va hablando en el libro. Y aparecen muchos, ¿no? Pero en uno lo tengo especialmente señalado. ¿Qué excusa para aprender? Era cada uno de estos capítulos y cada una de estas historias y de estos personajes. Una excusa para aprender sobre la pobreza, sobre el sinhogarismo, pero también sobre el nomadismo, sobre la recuperación de la dignidad del viaje, ¿no? Y de esa, pues sí, ¿no? de esa forma de construirse la vida fuera de lo establecido, ¿no? En los márgenes.
y luego de todo lo que te aportó a ti, ¿no? De lo que tuviste capacidad para aprender. Sí, yo, un amigo, Eduardo Romero, que publicó hace 2 o 3 años un libro fantástico que se llama ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Él se fijó mucho y me lo descubrió a un sociólogo colombiano que se llama Alfredo Molano, y su libro se abre con una cita que dice: escuchar es casi escribir, ¿no? Y yo digo, bueno, ahí en el casi está, ¿no?, lo fundamental. Escuchar es casi escribir, ¿no? Si eres capaz de escuchar y de ponerte en la situación del otro, ya tienes una parte del camino de la escritura recorrido, ¿no? Pero claro, esa escucha llevaba asociada a muchísimas contradicciones, como ya digo, de la acción que tenía que llevar a cabo profesionalmente cada día, y también de cómo se relacionaba esa acción con lo que yo pensaba y lo que yo reflexionaba en torno a los procesos estructurales que mueven a la pobreza, la reproducción de la exclusión social, los límites de la existencia. Claro, todo eso estaba ahí, presente, ¿no? Y en un momento me di cuenta que yo necesitaba escribir algo donde los sujetos estuviesen presentes. Primero porque si no me parecía una ingratitud. Tenían que estar, ¿no? De hecho, en diciembre, cuando estaba a punto de salir el libro, me llamó una persona que tenía mi teléfono, yo tenía el suyo. Me llamó una persona que hacía más de 3 o 4 años, 3 años y pico que había salido. Y me dijo: estoy en otra ciudad, tal, te llamo para decir que estoy bien, ¿no? Eso nos pasó en diciembre. Además, estamos en un viaje a Madrid, íbamos en el coche y de repente sonó el teléfono, paramos y tal, y cogí el teléfono y se lo conté aquí a Javi, un compañero, y dije, ¿no?, emocionados con eso, ¿no? Decir, bueno, necesitaba, ¿no?, escribir esto, también una cuestión de gratitud, y después también a nivel teórico, porque el lidiar siempre con abstracciones y con ideas parecía, claro, encima tratas temas que dicen no son del gusto de nadie, ¿no? Mi padre una vez me dijo: ¿cuándo vas a escribir algo bonito? Digo, pues también es verdad. Pero precisamente me di cuenta que en los sujetos está el ámbito final de la resistencia. Que cuando lidiamos con estructuras y con símbolos, contraponerlos te puede dar algún esclarecimiento teórico, pero donde se ve la resistencia muchas veces es en los sujetos, que puede tomar forma colectiva o no. De eso podemos hablar, de los jogos y todo eso, que hay algo de... Tengo unas ganas de ese capítulo con lo que me gusta. Claro, en el libro. Pero precisamente ahí es donde cristaliza, ¿no?, la resistencia, la contradicción entre la estructura, el proceso social y la biografía, ¿no? Y encima yo tuve el privilegio, ¿no?, porque lo fue, de conocer a personas extraordinarias durante 14 años que estuve trabajando en el centro de acogida, y también de habitar ese microcosmos, ¿no?, ese microuniverso donde parecía que se cristalizaban todas las contradicciones, ¿no?, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de organización económica, social, política, sabiendo mirarlo o tomándose el tiempo para mirarlo y reflexionarlo, porque también estar siempre constantemente en la acción a veces te impide reflexionar. Tomándose el tiempo necesario para eso, creo que tenía la idea de que se podía hacer, y no lo pude escribir durante muchísimo tiempo. La idea del libro hace, no sé, casi 10, 12 años que quería hacerlo, y solo lo hice en el momento en que ya había agotado esas otras formas de aproximación, y dije, creo que ahora es el momento de hacer una aproximación más como realmente lo siento yo. Se nota mucho el pozo de todos esos años, se nota el pozo de la maduración de las ideas, se nota el pozo de hacer un libro redondo. A tu padre le gustaría el libro porque está muy bien escrito, realmente es precioso, y hay tantos párrafos que realmente emocionan. Y sí, claro que es verdad, tuviste mucha suerte, pero tuviste suerte porque fuiste capaz de escuchar. Hay mucha gente que pasa por esos lugares y no escucha. Y además escuchas de una forma muy buena, ¿no? Tienes una forma de relacionarte con la gente que empieza siempre sonriendo y en silencio, ¿no? Te relacionas, sonríes y escuchas. Y imaginaba
a veces cuando leía algunas de las historias que aparecían por ahí, te imaginabas así, ¿no? Te imaginabas con el señor Russell, iremos mostrando algunos de los personajes y te imaginabas de esa manera, viéndole pasar por ahí, haciendo un comentario, sonriendo, callando y esperando, ¿no? Y a veces, pues seguramente no dirían nada, pero otras veces empezarían. Y en ese punto siempre eras capaz de agarrarlo, ¿no? Agarrar el hilo para establecer una relación. Y claro, por eso el libro tiene esas historias tan interesantes que si os parece vamos a iros presentando, ¿no? Porque de alguna manera así es como vamos a ir, creo que se van viendo, ¿no? Y se van desvelando. Los títulos, ya os he dicho, los títulos primero son esas categorías ahí genéricas, pero luego siempre hay un protagonista, y el protagonista es que los nombres están tan bien escogidos que os lo vais a notar, ¿no? El primero es el señor K. ¿Por quién será? ¿Por quién será este señor K que nos introduce en esas situaciones tan kafkianas y que están tan bien contadas desde esa historia, ¿no? Voy a ir escogiendo, porque he escogido citas, ¿no? Y digo, a partir de este hilo vamos a seguir hablando. Digo, escuchó al señor K quien le decía que bebía para matarse. Bueno, esto escuchó, decía yo, porque él es capaz de escuchar, y el señor K es el que decía que bebía para matarse. Estaba ahí colocado dentro del plano ese, ¿no? De ese marco genérico de parásitos, pero está colocado dentro del plano genérico de esas personas que beben, ¿no? Porque está muy asociado al sinhogarismo con la bebida, y aquí, claro, se enfrenta a la manera en la que se construye esa relación con la bebida, a la manera en la que se vive desde dentro, ¿no? A través de un personaje que bebe para matarse. No es el único, pero él lo terminó llevando a cabo, claro. Y él Juanma lo veía así cuando los demás, los sanadores del alma que lo trataban. Es que me gusta mucho como lo cuentas, ¿no? Los psiquiatras, psicólogos, educadores y terapeutas estaban convencidos de poder hurgar en su conciencia hasta dar con la tecla que haría que el señor K entrase en razón y pasase unos días en una correcta sobriedad. ¿Qué necesidad que hay siempre de curar al otro cuando es incurable? Cuando la cura no está dentro, sino está fuera. Sí, eso es una... Claro, el señor K era un riesgo empezar con una historia así, ¿no? Porque empieza hablando de los gusanos de una herida, ¿no? Que aparecen, que fue una cosa que vimos. Ahí fue una cosa que me marcó, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Como el proceso de autodestrucción podía llegar a un punto en el que la persona estaba cerca de la muerte, ¿no? Y cómo a partir de ahí, por eso decía que el cuerpo y el sujeto al final son los límites últimos de la opresión, ¿no? Y de las formas estructurales. Y cómo a partir de ese tránsito la persona se recupera, pasa mucho tiempo y en un momento me dice, yo voy a volver a beber. Lo tengo clarísimo, yo no me puedo perdonar cosas que han pasado. Lo sé. Y claro, eso a mí me planteaba muchas contradicciones, ¿no? Entonces, ostras, esto es muy fuerte. Por eso decía que parte de la escritura era un ejercicio de gratitud para intentar... sí que tenía claro una cosa, no tratar de convencer de nada a nadie. No quería tener una postura ni de denuncia de nada, ni de penalización, simplemente plantear y por analogía ver qué había, ¿no? Ahí. Esta persona, el señor K, que en realidad puede ser un conjunto de varias personas, ¿no? A veces. Y eso aparece también en el libro, que claro. está ahí, está armado a través de un conjunto de personas. De un conjunto de personas, ¿no? Sí. Que pueden ser, pues, era polaco, ¿no? Y de repente digo, buah, yo leí un libro de Adam Zawajewski, ¿no? Que es un escritor polaco, donde citaba un poema de un poeta polaco que se llamaba La palabra y el frío, donde decía, y la idea de este poema, menos implacable que la vida, porque permite volver a empezarlo. Y dije, eso es lo que le pasaba al señor K, encontrar algo menos implacable que la vida, algo que nos permita volver a empezarlo, ¿no? Y esta persona no podía volver a empezar. Había pasado algo, que no os diré, porque ya en el libro está, había pasado algo que no le permitía volver a empezar, ¿no? Y estaba ahí, ¿no?
Pero esa era la única aproximación que a mí me permitía, y no era ni una aproximación terapéutica ni una aproximación meramente intelectual. Fíjate, al final me daba la clave los versos de un poema, ¿no? Exacto. Y por eso lo de las analogías. Creo que este poema sirve para explicar lo que me estaba diciendo la persona, ¿no? En un momento, después de alguna, lo que se llama en términos técnicos, ¿no?, incursiones en el alcohol, en el proceso de recuperación, me dijo, es que me están intentando, tengo la sensación de que me están intentando que me sienta culpable por beber, y es que aquí nadie sabe nada de la culpa. Como diciendo, pues si mi culpa es mucho mayor que esto es una... Claro, eso me planteaba a mí muchas contradicciones, ¿no? Y a partir de ahí, eso, pues empiezo a tirar del hilo, ¿no? Y van apareciendo multitud de cosas en torno al caso del señor K. Al final aparecen un montón de cosas, aparece hasta Levi Strauss por ahí en Tristes Trópicos, ¿no? Que como buena antropóloga te imaginas. Ya, me está hablando. Aparece una anécdota de Levi Strauss porque recordé que hay una anécdota donde los gusanos tenían un papel fundamental, ¿no? Es que una de las personas que acompaña a Levi Strauss en una de sus expediciones, de la población indígena que lo acompaña, tiene un accidente, se pega un tiro en la mano y están en medio de la selva y dice, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? No podemos, hasta que lleguemos al médico tardan 3 días en llegar, y dice, lo único que hacemos, le ponemos un apósito y con la mano, con los dedos casi seccionados, lo llevamos. Y cuando llegan y le destapan la mano, está llena de gusanos. Claro, y el médico les dice, menos mal que no le habéis limpiado la herida, porque los gusanos han ido comiendo la carne muerta, y por eso se ha salvado la mano, ¿no? Entonces, en un momento, claro, ahí la analogía es precisamente igual, desde determinado punto de vista, incluso los gusanos son buenos, ¿no? Porque yo veía a los profesionales que trabajamos ahí como gusanos, ¿no? Dicho así, suena, ¿no? Pero como surgidos de la degradación social, estábamos ahí intentando, y digo, desde determinada perspectiva es verdad que pueden servir, digo, pero igual si cambiamos la perspectiva, lo más seguro para Emilio, que era el indígena que se pegó el tiro, es que ningún hombre blanco hubiera ido a ponerme una escopeta en las manos, ¿no? Entonces, cambiando la perspectiva, y bueno, pues la escopeta en las manos del hombre blanco de Levi Strauss era mi forma de ir a la cuestión estructural, ¿no? Cómo se reproduce la pobreza, ¿no? Y cómo se reproduce la culpa y el juicio sobre los demás, que llevaban a este señor K a recaer constantemente, ¿no? Cuando se alargaba la sombra de la culpa, volvía a recaer constantemente en la situación de partida. Mira, cuando le ofrecieron una solución definitiva para salir de la calle y él aceptó, estaba aceptando, sabiéndolo o no, su condena definitiva. Lo que nos mortifica es muchas veces lo mismo que nos mantiene con vida. Aquello que pretende salvarnos se convierte en demasiadas ocasiones en la herramienta más eficaz para acabar con nosotros. Así acaba el capítulo del señor K. A mí fue cuando ya pensé que tenía que buscar la analogía en la música. El siguiente capítulo, Criminales. Oh, qué capítulo más interesante. El siguiente capítulo lo protagoniza el señor London. Es que, ya sabéis, aquí hay muchos juegos literarios, muchas analogías. Cuando te vas metiendo, el texto es así, como os he ido contando. Aparece mucha literatura, mucha poesía, mucha novela, muchos clásicos y algunos contemporáneos. Va extrayendo la clave para tratar de entender eso que está escuchando, que suena distinto a como lo cuentan habitualmente, ¿no? Y con el señor London explora lo que significa el sistema carcelario y la dimensión contestataria que tuvo en su momento más glorioso, el de la jobomía del carril. Como me gusta, bueno, ya hay dos elementos que me parecen muy sugerentes, así en lo personal, porque claro, una cuando lee, pues también te lleva a otros territorios, y a mí hay algunos que siempre me han parecido especialmente apasionantes. Mira, por una parte está, pues eso, ¿no? Lo de esa vuelta, ¿no? Volver a pensar en el momento mítico, ¿no? de los vagabundos, que fueron los hobos, así los llamaban en Estados Unidos, aquellos que
ocuparon las calles y sobre todo los raíles del ferrocarril en la época de la depresión, y que también contaron los de la Escuela de Chicago, que siempre fue uno de los cuerpos teóricos que más me interesaron dentro de la sociología, ese espacio que compartimos sociólogas y antropólogas, ¿no? Que es la escuela de Chicago, y que además ahí en ese camino pues uno se encontraba a mucha gente, y eran personajes tan apasionantes que desde Walt Whitman, que estaba por ahí, hasta el Gutiérrez, que siempre lo pronuncio fatal. ¿Cómo lo pronuncias tú al cantautor que acompañaba? Woody Guthrie. Yo es que siempre pronuncio fatal. Pues mira, es que él también me llevaba a otro momento también muy glorioso y muy cinematográfico, que es la de Las uvas de la ira. Ya sabes que una de las canciones más especiales de él fue la canción de Tom Joad. No sé si sabéis que Tom Joad era el protagonista de la novela y de la película de Las uvas de la ira, una película maravillosa de John Ford, y el personaje además estaba encarnado por Henry Fonda, ¿no? Y me parecía también muy interesante porque ya sabéis que esa película se basó en una novela de Steinbeck, que a su vez se basó en unos reportajes que había escrito Steinbeck sobre la situación de los trabajadores que habían migrado del medio oeste norteamericano hacia California, pues las condiciones de miseria que tuvieron que soportar para alimentar esa agricultura que fue la más rica del planeta, ¿no? Y esa forma y esos relatos también me llevaban, tu texto también me llevaba a esos vagabundos de la cosecha, ¿no? Que llamaba Steinbeck, pues también estaban ahí construidos con esa pulsión, ¿no? Que también estaba en tu texto. Así que sí, me llevaba por la jamomía. Pero es que este personaje, este tal señor London, también era especialmente interesante, ¿no? Porque, bueno, venía de la cárcel, pero no de cualquier momento, no de cualquier situación carcelaria que está por ahí, porque yo creo que con esa capacidad de escucha a este tal señor London, Palma pudo conocer uno de esos presos comunes que en la época de la transición y en el marco de la lucha política que se desarrolló también en las cárceles, convirtieron su marginalidad en conciencia política. No sé si lo habéis visto, pero es que tengo muchas referencias cinematográficas, y no hace demasiado Alberto Rodríguez hizo una película muy interesante, que era Modelo 77, ¿no? Y en esa película se hablaba también de esta situación y de este contexto que tan bien ha retratado, porque hablando del señor London, aquí se hablan de muchas cosas. Se habla, ya digo, del carril de la bohemia, que podemos traducir a ver cómo se plantea aquí. Se habla de la maquinaria burocrática, que de hecho así aparece. Se habla del sistema carcelario, y todo a través de un personaje que es que también es un personaje, la verdad. Claro, eso fue una de esas casualidades o de los vasos comunicantes que dirían los surrealistas, que no te puedes creer, ¿no? Que sucedan. Y claro, el señor London está sacado de una persona concreta con la que empezamos a hablar a partir de su estancia allí en el centro de acogida, y en una de las reuniones se habla de una persona que lleva casi 30 años, ha pasado encarcelado en distintas cárceles, y bueno, y se genera una cierta alarma, ¿no? De decir, bueno, y esta persona, ¿no? Debe tener delitos de sangre, tal, no sé qué. Y claro, yo no conocía a la persona, y por distintas vías al final resulta que una de las cosas que hacía, yo creo que donde menos daño hacía, era hacía una revista, ¿no? Un taller como de prensa para hacer una revista dentro del centro, ¿no? Y de repente aparece por allí un día, nos ponemos a hablar, y de repente me dice algo de la COPEL, ¿no? La Coordinadora de Presos en Lucha. Y digo, sí, claro, la COPEL. Y dice, ¿tú qué sabes de eso? Y digo, bueno, la gente de no sé dónde, tal. Y entonces nos ponemos a hablar, y me dice, yo estaba en la celda al lado de Agustín Rueda, y claro, me empieza a decir, empezamos a ver, me dice, vamos a internet, vamos a buscar el interview de no sé qué, que ahí hice el reportaje de la COPEL, y salgo yo. Y empezamos a mirar, claro, empezamos a hablar, y claro, todo aquello se convierte en una cosa, ¿no? Donde, finalmente acabamos encontrándonos en un espacio común, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? La cuestión de la prisión, y cómo
cómo él había salido de una prisión, según mi perspectiva, para entrar en otra, ¿no? Y según la perspectiva de él, no. Que eso también he querido dejarlo claro también. Mi reflexión, mi interpretación de eso, muchas veces no estaba de acuerdo ni siquiera con los propios protagonistas. El señor London me decía, quien dice que el albergue es como la cárcel no ha puesto un pie en su vida en el talego, seguro, porque no es igual. Me decía, aquí nadie me conoce y eso es la mayor de las libertades. Esa fue una de las cosas que me dijo. Y bueno, le puse el señor London porque una de las cosas que hizo para la revista fue una reseña sobre El vagabundo de las estrellas, libro que yo no conocía y que conocí a través de esta persona, ¿no? Por eso me gusta hablar de personas extraordinarias en ese sentido, es decir, bueno, al final acabé hablando de literatura, conociendo un montón de cosas, ¿no? A partir de la relación. Mucho tiempo después, este amigo que se llama Eduardo Romero escribió un libro que se llama Autobiografía de Manuel Martínez. Manuel Martínez estuvo también en la COPEL y de repente en Madrid nos encontramos después de una presentación de Manuel Martínez con Manuel Martínez y le digo, oye, tú no conocerás a tal persona. Digo el nombre, que nunca aparecen nombres reales, y me dice, claro, en mi libro también aparece, pero se llama con otro mote. O sea, pero esto fue mucho tiempo después, y me dijo, era un gran falsificador porque dibujaba muy bien. Y yo recuerdo que tuve durante mucho tiempo, guardado en una de esas carpetas que teníamos por ahí con las revistas, el dibujo que hizo él para la portada de aquella revista, donde hizo la reseña del vagabundo de las estrellas, ¿no? Y dices, no puede ser, esto me pasó en 2013 y en 2019 por ahí acabo hablando con un amigo que me dice, sí, claro que lo conocía, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí estaban en los papeles, ¿no? Se veía su nombre, su apellido, como uno de los presos que estuvo más implicado en la COPEL, ¿no? Claro, eso me permite a mí hacer un recorrido un poco por aquel momento de las cárceles en llamas, ¿no? Que hay un libro que publicó Virus que trata de eso, y cómo las instituciones de encierro van adoptando distintas formas, pero tienen una lógica común, ¿no? Y bueno, pues ahí el señor London es una exploración por esa vía. ¿Hasta qué punto tenía características de institución total, que diría Irving Goffman, un sociólogo que me gusta mucho? ¿Cuántas características de institución total tenía él o tiene el centro de acogida o los albergues para personas sin hogar, y en qué se diferencia, ¿no? Porque muchas de las personas que pasaban por ahí, lo digo en el libro, casi ninguna que había cumplido condena decía, no, esto no es una prisión, esto es bastante mejor, ¿no? Y sin embargo yo lo veía como algo, puede ser, ¿no? Salir de una condena para entrar en otra, ¿no? Y bueno, pues ahí también me ofrezco a la contradicción, ¿no? De tensionar lo que yo pienso con lo que me decían. Claro, y probablemente tengan sentido ambas cuestiones, ¿no? Es verdad que cuando has estado en una prisión, como dirían ellos, eso no era una prisión. Y sin embargo, cuando ves cómo funciona y ves el modo de funcionamiento carcelario, ¿no? Desde fuera, no lo puedes dejar de ver de esa forma. De hecho, yo sí que tenía señalado justamente esos elementos, ¿no? Porque esos elementos y esa conexión con Jack London, porque es que eso también está ahí en todo el libro, ¿no? Para explicar al señor London, pero también de la forma de entender cómo encierro el albergue, que esa es verdad, es una de las obsesiones de ese capítulo, presenta a Darrell Stirling, el protagonista de la novela de Jack London. Las condiciones del encierro, cito al autor puede decir a Ulises, las condiciones del encierro se volvían relativas cuando se lograba construir una especie de fortaleza interior. Para hacerlo era necesaria una energía moral derivada de saberse más fuerte que los carceleros. No por considerarse inocentes, sino precisamente por saberse culpables y reos de una sociedad que para mantener sus supuestas libertades debía encarcelar en masa a los desposeídos. También existe ese paralelismo todo el rato en el título, ¿no? Digo, en el capítulo. Que hablar de la cárcel significa también hablar de cómo los sistemas, funciona el sistema carcelario, ¿no? Y cómo realmente lo que se hace, ¿no? Es mantener encarcelados, pues, fundamentalmente a los desposeídos. Pero ninguno de los que había pasado por la cárcel vio en el albergue una prisión, y eso yo lo podía entender, porque de modo que no era una cárcel ni era un hotel, que decías, aunque tenía similitudes con ambas. Penitenciaria o asistencial, la lógica del albergue se modulaba según conviniese, pero con la característica fundamental de constituir un lugar de encierro y control para los desahuciados de la sociedad. De nuevo, el paralelismo con la cárcel, ¿no?
Aquel lugar tenía todos los inconvenientes de una cárcel y ninguna de las ventajas de un hotel. Claro. Esto de lo de la cárcel y el hotel es como el epígrafe final, que esto no es una cárcel, esto no es un hotel. Y traigo a colación el cuadro de Magritte, ¿no? Que dibuja una pipa y pone esto no es una pipa, ¿no? Y Magritte le decía a Foucault, ojo, que el título del cuadro no niega la imagen, la refuerza por otra vía, al decir que esto no es una pipa, ¿no? Y justamente decía, en ocasiones, cuando había confrontación entre la estructura y la institución y la autonomía del sujeto, se solía decir, bueno, puedes irte cuando quieras, esto no es un hotel. Y dices, es evidente, ¿no? Que no es un hotel, o esto no es una cárcel. Pero en esa afirmación no se negaban las similitudes, sino que se afirmaban de otra forma, ¿no? Si tú le dices a alguien, puedes irte, esto no es una cárcel, dice, puedes irte ¿a dónde? ¿No? Es voluntario estar aquí. ¿Desde dónde es voluntario? ¿No? Entonces, bueno, pues estaba esa tensión ahí, ¿no? de lo penitenciario y lo asistencial, que es algo que, bueno, que la sociología ha tratado mucho, ¿no? Lloyd Wackham ha hablado mucho, ¿no? Del paso de la red asistencial a la red penal, ¿no? Del estado de providencia al estado de penitencia, ¿no? Ese desplazamiento hacia lo punitivo, o en castigar a los pobres, ¿no? También es un texto de Wackham, que todo esto no lo cito. Es decir, no, pero está ahí, pero está ahí, está ahí porque desde ahí te relacionas, ¿no? Es decir, claro. no hay necesidad de citar, que os he dicho que si a mí me parece algo interesante este libro es porque no hay necesidad de citar a los que se supone que hay que estar citando. Eso es lo bueno de que sea un texto que no tenga pretensiones académicas, aunque es mucho más iluminador que otros textos académicos. Así que eso es lo bueno para mí, otra de las ventajas de este libro, ¿no? Que están ahí, está ahí toda esa forma en la que se ha ido dialogando con lo carcelario. Está Foucault y no hace falta citar constantemente a Foucault, y está en la base prácticamente de todo porque ya lo llevas, no hay que estar ahí. Digo, me gustan más esas otras analogías, ¿no? Que permiten entrar de otra manera. Al final, es que me he acordado de que al final, sin darme cuenta, he recurrido bastantes veces a la poesía, ¿no? Sí, eso me encanta. Algunas citas, porque al final me esclarecían más que algunas otras cosas. Y justo en este capítulo, cuando me planteo la cuestión de estar preso o no, hasta qué punto esto es una cárcel o no lo es, o hasta qué punto nos conformamos con otras cárceles, ¿no? Conceptuales, simbólicas, y vemos a los que están presos como reos de algo distinto, cuando en realidad es lo mismo. Me acordé del poeta turco Nazım Hikmet, un libro de poesía que se llama El gigante de ojos azules. Nazım Hikmet estuvo preso durante 19 años y escribió en la cárcel la mayor parte de su poesía. Y uno de los poemas dice, estar preso no es esa la cuestión, la cosa es no entregarse, esa es la cosa. Estar preso no es la cuestión, es entregarse o no. Y yo dije, claro, lo que pasaba es que ninguna de estas personas se había entregado. Los que estuviesen presos, que hubieran salido, que ahora estuviesen en una institución, no se habían entregado, ¿no? Y al final me esclarece un poco más, ¿no? ¿Ves? Es que eso es parte de lo que me parece interesante, ¿no? Esa necesidad que tienes constantemente de llegar, de tratar de entenderlo, ¿no? Y de tratar de entender desde donde te están hablando. Y si no es por una vía, pues rastreas por otra hasta que al final se va desvelando. Y luego, pues no, eso de ir haciendo ese seguimiento, de haber estado ahí desde el 2013 al 2017, tú seguías estando allí, tenías el personaje, la persona en la cabeza, por eso se ha podido construir estos perfiles, ¿no? Estos personajes, estas historias, ¿no? Que tienen historia con un desarrollo que se va viendo a lo largo del tiempo, por eso tiene, no sé, esa textura, ¿no? No son planos, sino son complejos. Sí. Y esa complejidad la va dando, ¿no? Incluso también el paso del tiempo. Señor Russell, uno de tus favoritos, creo. ¿Sí? Sí, se le nota. Bueno, estar en todos, ¿no? El señor Russell, que se presenta, yo de profesión soy escéptico, a ver si imagináis por qué el señor Russell tiene ese nombre. De profesión escéptico y en lo vital comunista sensual, que me parece genial. Yo también quiero ser comunista, yo me reconozco en esa categoría, me encanta la de comunista sensual, la verdad. Y me gusta cómo lo presenta. Yo creo que fue uno de los hallazgos más brutales del tiempo que estuve allí. Era una persona, eso que había
había formado parte del Partido Comunista cuando estaba todavía en la clandestinidad, estudió económicas y no sé dónde, claro, yo me voy enterando de su historia porque una de las cosas que detesta es que le digan, que le dijesen qué tenía que hacer, ¿no? Y llega allí y le dice, no, tienes que hacer un taller laboral, hacer no sé qué, y dice, pero ¿qué me estáis diciendo? Yo no quiero estar aquí, ¿no? Y en la confrontación, claro, conmigo una vez, en uno de los primeros encuentros, le decía, mira, yo sé que he tenido que ser muy mala persona en otra vida para verme otra vez aquí hablando con gente como vosotros, pero no necesito que me lo recuerden todos los santos días. Esa fue la entrada con él, y dije, vale. Bueno, mantuvimos las distancias hasta que un día lo vi con uno de los volúmenes de la historia de la filosofía en Occidente, sacado de la biblioteca del Pasito de Ramiro. Y digo, hombre, ¿te gusta Bertrand Russell? Yo estoy leyendo los ensayos escépticos. Y me dice, yo de profesión soy escéptico, ¿no? A partir de ahí empezamos una conversación donde él en un momento me hace una formulación fantástica que yo no había escuchado nunca y me dice, mira, a mí lo que pasa es que yo toda la vida he sido un comunista sensual y eso no me lo han perdonado nadie, ni a un lado ni al otro de la barricada. Total. Claro, dices, ¿esto dónde lo encuentras tú? En un albergue para personas sin hogar, trabajando, claro, estaba escuchando eso porque al final acabamos hablando de literatura, de Sternberger, que había publicado El gentil monstruo de Bruselas sobre la burocracia, y me dijo, mira, esta es mi vida, la burocracia y cómo me... Claro, al final dices, ¿estabas comentando un libro de Sternberger y tal? Sí, claro, hacíamos eso muchas veces, bueno, yo hacía eso, quiero decir, y ahora lo puedo decir a prescrito ya, yo qué sé. Quiero decir que muchas de las entrevistas yo las utilizaba precisamente para eso, para escuchar y que me contasen, ¿no? Pues claro. Y claro, el señor Russell, claro, decía, de profesión escéptico, evidentemente. Eso, con el señor Russell, el capítulo se llama Vagos, ¿no? Porque está cerca de la edad de jubilación. Es que este tiene como... acuña aforismos magníficos, ¿no? Totalmente. Pero porque tienes que ir al taller de orientación laboral y decía que me voy a jubilar en 9 meses. Y claro, y eso, y dice, míralo así, tu trabajo ahora es buscar trabajo, ¿no? Que eso lo hemos escuchado, ¿no? Pues la respuesta fue fantástica, dijo, ¿y tu trabajo consiste en decirme a mí que mi trabajo es buscar trabajo? Pues vaya mierda de trabajo tengo. Así, tal cual. Y dije, guau, es que era un genio, Y claro, bueno, pues yo creo que sí, le tengo mucho cariño porque yo creo, en mi tesis doctoral hay, la introducción se llama Un lector de Bertrand Russell. No sé, lo he leído. Y fue un primer intento, por eso digo que este libro se estaba escribiendo de antes. Lo puse como introducción y después lo quité. Además, Roche, que está aquí, que estuvo en mi tribunal de tesis, me lo dijo. Me dijo, me ha faltado más eso del principio de Russell, ¿no? De ver más a la gente. Y yo creo que eso... ¿Te quedó? Sí, estaba ahí. Sí, porque era algo que estaba ahí. Decía, es verdad que las enseñanzas de esto pueden ser historias duras, ¿no? Y a veces, bueno, empezar con los gusanos de la herida no sé qué, dices, pues vaya, qué bonito, ¿no? Pueden ser historias duras, pero al mismo tiempo son historias de resistencias. Y el señor Russell era un resistente, pero total. Y además a través del lenguaje, la ironía, el sarcasmo, era la persona que dificultaba la intervención. Es que eso me quedó grabado. Dificulta mucho la intervención. No acepta la división entre asistido y asistente. No la acepta bajo ningún concepto, ¿no? Y entonces todas sus respuestas, vamos a ver la verdadera causa de tu situación de sinogarismo, que las casas no son gratis, querido. Y dice, ¿cómo? Y dice, bueno, tenía razón. En un aspecto, desde determinada visión de la sociedad donde los moralismos quedan aparte y la ideología puede quedar en un momento aparte, tenía totalmente la razón. Es verdad. Pero nadie le iba a dar la razón. Nadie le iba a dar nunca la razón, ¿no? Que las casas no sean gratis, bueno, no es una razón para el sinogarismo, ¿no? Desde determinadas perspectivas, ¿no? Pero claro, eso me invita a explorar la respuesta suya. Claro. Efectivamente, esto es uno de los motivos fundamentales, ¿no? Claro, y en su pugna por salirse de la etiqueta y volver ante la pregunta y la interrogación, ¿qué has hecho tú mal para estar aquí?, devolver la pregunta, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Quién eres tú para hacerme esa pregunta? Por supuesto que dificultaba la intervención, claro, pero claro, me parecía fantástico que eso se hiciese, porque
me permitía a mí y me ha permitido durante todo este tiempo aprender a escuchar. Si alguien me lo enseñó, yo creo que fue esta persona, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? Lo que estaban diciendo. Sí, yo creo que sí. De hecho, fíjate, cuando me apuntaba aquí algunos elementos así para comentar contigo del señor Russell, lo planteaba así. Creo que en este capítulo estaba condensada toda tu tesis doctoral. En el señor Russell, porque es verdad que desde él has ido explorando muchas cuestiones, ¿no? Desde cómo se construye desde las instituciones a los sujetos que tienen que ser sujetos de ayuda, ¿no? Que además tienen que responder y comportarse de una determinada manera. No se esperan no se espera y no se admite que la gente que viene a recibir la ayuda mire a los ojos a quien le está proporcionando la ayuda, ¿no? Que tiene que adoptar una actitud de sumisión. Y no era esta la actitud del señor Russell, tal y como lo estabas ahí planteando. Dice, lo que molesta de quien no asume una actitud sumisa, dice, lo que molesta de él era que no se comportase como se suponía que debía comportarse una persona sin hogar, sino como un catedrático de economía emérito que casualmente se hubiera alojado allí. Pues os podéis imaginar cómo debía ser todo eso, qué rechazo debía generar. Yo me lo podía imaginar totalmente. Igual que esta pregunta que además la reitera en el texto, ¿no? Y es la que ha aparecido, ¿no? ¿Y cuál es el motivo, el verdadero motivo para estar de nuevo en la calle? Venga, ¿y cuál es ese? Y es que la respuesta suya es una respuesta genial. Pues claro, es verdad, es esa que has subrayado siempre en negrita, porque las casas no son gratis, cariño. Pero es verdad, porque ahí está enlazado el problema del sinhogarismo con el problema del acceso a la vivienda. Y no se puede disociar uno del otro. Y si pretendemos disociarlo, no estamos entendiendo nada, ni siquiera por dónde puede ir la respuesta que esta sociedad tiene que desarrollar para hacer frente a esos problemas. Y claro, esto también está en la manera en la que nos cuentas al señor Russell. Aquí en este capítulo pasa una cosa curiosa y es que empieza con Engels. Ay, sí, por lo del comunista sensual, porque en una de las biografías de Friedrich Engels dice, en medio de la represión por los sucesos de 1948 en París, este está en Colonia, no lo dejan salir tal, y al final hacen una manifestación, Engels va a un parque y dice, hay que acabar con las autoridades prusianas, hay que hacer una revolución. Las autoridades prusianas cierran un montón de periódicos y a Engels lo expulsan a Bruselas. Y en Bruselas, nada más llegar, por la ley de vagabundos, dicen, nada, tú no te puedes quedar aquí. ¿Y dónde acabas? En París, que era donde quería estar en el primer momento. Y se desencanta tanto con el aspecto que tiene París después de sofocada la rebelión, que dice, me voy a hacer turismo rural. Y escribe un diario de sus viajes por la campiña, ¿no? Y su biógrafo dice, ahí se despertó su lado más sensual y furierista. Y digo, claro, justo, era un comunista sensual. Pero justo al final del capítulo, al retomar la cuestión de la vivienda, que termina, ¿no? Por eso el capítulo es vagos y al final acabamos hablando de la vivienda, ¿no? Para contraponer, ¿no? Y justo el libro de Engels sobre la cuestión de la vivienda acaba diciendo, finalmente la cuestión del acceso no a la vivienda se acaba siempre centrando en la culpa del individuo, es decir, en el pecado original, ¿no? Lo lleva, dice, al final el problema de la vivienda no se soluciona porque al final siempre miramos a qué ha hecho la persona, ¿no? Y me sorprendía esa analogía también de empezar con él. Me sorprendía como si no lo hubiera construido él. No, pero me lo iba encontrando muchas veces. Pero todos los capítulos están así, se cierran perfectamente, es como están tan bien construidos que empieza con Engels, termina en Engels y se lo encontró, o sea, como si no estuviera ahí construyendo desde hace tanto tiempo. Y todo a través de un personaje como el señor Russell. Pues ahora viene otro, que es que todos los personajes son súper interesantes, ¿no? Y el señor Haidt, a ver qué suena el señor Haidt, porque es el extraño caso del señor, o el señor Haidt, o el peculiar caso de aquel a quien un diagnóstico devolvió al hogar del que la enfermedad mental se le había expulsado. Es un caso súper interesante que cuentas muy bien, como todos, pero a partir de este caso entramos en todo lo que significan las enfermedades mentales que están asociadas también están a eso de cómo se construye todo el problema del sinhogarismo.
El capítulo se llama Locos. ¿Cómo no, no? Y entonces, esto es, bueno, en este capítulo hay una invitación a entrar en el escenario de la locura, por supuesto, en la revisión del papel de las ciencias, sí, como me gusta, ¿no? Esa forma en la que entran todas esas ciencias que empiezan con el psicología, psiquiatría, etc. De la antipsiquiatría, de la constatación de esa pregunta, la única pregunta que no se formula, aquella que plantea la relación íntima entre locura y pobreza, entre enfermedad mental y miseria moral. Por lo demás, la única pregunta relevante, que es desde dónde abordas esta cuestión, ¿no? Y desde dónde entras a través del señor Hyde a esas cuestiones, ¿no? De nuevo, a centrar la cuestión en cómo se construye la locura, cómo las personas diagnosticadas utilizan ese diagnóstico como una estrategia de resistencia, ¿no? Para situarse de otra manera, otro de los ejes centrales de tu texto. Y esa forma peculiar en la que el señor Hyde, supongo que sería él, salió de la calle y regresó a su hogar, porque hubo alguien que en un determinado momento tuvo la capacidad para escucharle cuando quería hablar con su hija. Es algo tan sencillo que nadie más fue capaz de hacer. Sí, es, la historia, bueno, es Hyde por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque era una persona que cambiaba su comportamiento de forma muy brusca y no se entendía, ¿no? Ausencias de los servicios, estallidos de ira que después, claro, todo eso iba orientando el juicio profesional hacia una enfermedad mental no diagnosticada, que es la forma de decir lo peligroso en políticamente correcto, ¿no? Es decir, aquí hay que, claro, me permite esta historia. En un momento dado, esa persona tiene una demanda concreta que es quiero que busquéis en la consigna un bulto mío donde se ha perdido una documentación importante, entre ellas el teléfono de mi hija, que no me lo sé de memoria y tengo que llamar. Yo cuando me encuentro con él, esa demanda la llevaba haciendo hacía un tiempo, pero no está. Y en un momento digo, bueno, ¿cómo se llama tu hija? ¿Dónde vive? ¿En tal pueblo? Tal, no sé qué. Y digo, vale, llamamos a la policía local y digo, ¿podéis ir a casa de tal persona y decirle que su padre está aquí y que quiere hablar con ella? Y a la media hora pues llaman y efectivamente es su hija, ¿no? Y ya está. Bueno, eso que parece una tontería, ¿no? Lo que hace es que con el paso del tiempo esta persona sigue manteniendo esos comportamientos, ¿no? Que no se explican bien, empieza todo el proceso del diagnóstico de una enfermedad mental y un día su hija empieza a hablar conmigo por teléfono y me dice, voy a ser madre en las próximas semanas y tal, me gustaría ver a mi padre pero no quiero ir a verlo allí, si puedes en algún momento, si podéis venir, yo te diré. Y digo, vale, pues un día lo acompaño, teníamos una furgoneta y tal, voy y ya está, y hacemos esto porque yo creía que le venía bien, ¿no? A la persona y además me lo decía. Bueno, vamos y hablando en un momento, lo relato ahí, ¿no? Porque trato de reconstruirlo literariamente, pero intentando ser fiel a lo que pasó, ¿no? En un momento me dice que su padre le recuerda mucho a su abuelo, que por el problema del Hamilton ese, acabó peleado con todo el mundo. Claro, el Hamilton era el Huntington, que es una enfermedad hereditaria que genera un movimiento de Corea parecido al Parkinson, pero que, claro, cuando yo me pongo a investigar, entonces lo que era una enfermedad mental se convierte en una enfermedad neurológica, ¿no? Y dices, ¿cuál es el límite entre la psiquiatría, la psicología y la neurología, ¿no? Cuando realmente un comportamiento... Bueno, yo empecé a leer antipsiquiatría directamente, ¿no? Y dije, aquí pasa algo. Y decían, no hay ninguna causa orgánica que genere una enfermedad mental. Cuando existe una causa orgánica la trata la neurología y desaparecen otras disciplinas. Entonces, claro, en el caso del señor Hyde lo que pasó fue exactamente eso. Cuando se empezó a tratar eso otro, se atribuyó no una enfermedad mental, sino una enfermedad somática que tenía que ver, ¿no?, con una mutación genética. Y entonces la mirada respecto a esa persona cambió por completo, la mirada institucional cambió, su entorno cambió, incluso su familia entendió que lo que había pasado hacía 13 años, las cosas que había hecho podían deberse, porque una de las cosas del Huntington que yo descubrí mientras
sucedía todo esto y después cuando iba a escribir el libro, es que los comportamientos, tiene un nombre, usan los síntomas prodrómicos, es decir, antes de que empiece el síntoma más evidente, que es la corea, que antes se llamaba el baile de San Vito, para que os hagáis una idea, porque la cura de eso era ir a donde había reliquias en las iglesias de San Vito, ¿no? Que Vito, se supone que Vito curó la epilepsia del hijo de Diocleciano, ¿no? Y además es el santo de la danza, ¿no? O sea, estaba todo relacionado, ¿no? Pero ni la religión con el baile de San Vito, ni la ciencia con la Corea de Huntington habían encontrado cura para eso, ¿no? Es una enfermedad que primero se manifiesta por los comportamientos y solo cuando cursa a lo largo de muchos años se manifiesta la corea y entonces puedes... Pero ¿qué pasa? Que el comportamiento deteriora situaciones familiares, sociales, claro, y esto era un problema, ¿no? Porque ser pobre y estar loco, como decía Franco Basaglia, ¿no? Que son cosas que van muy unidas, es lo peor, ¿no? Que te puede pasar. Ya tu comportamiento se mide en base a tu diagnóstico y a tu enfermedad. Claro, cuando de repente con esta persona se cambia el origen de la enfermedad y empieza a ser tratada por la neurología y no por la psiquiatría ni la psicología, cambia totalmente el entorno. Cambia la forma de acercarse a esa persona. Al final, bueno, esta persona finalmente logra salir del albergue, se alquila una casa cerca de su hija y se va a vivir tranquilamente con un montón de cuidados. Pasó a ser una persona con una enfermedad rara, porque es una enfermedad que no tiene una incidencia, es una enfermedad rara, y a estar atendido en todos los ámbitos de su vida que necesitaba, ¿no? Claro, después de 13 años de haber estado vagando por albergues, por tal. Claro, y eso me daba el pie para un poco hablar, ¿no? De la cuestión de la salud mental y cómo se cruza con las personas sin hogar, ¿no? Algo que siempre que vivíamos muchas veces era la idea de cómo se puede tratar a alguien con medicamentos que le bajan fundamentalmente la alerta cuando tiene que estar en la calle y no puede mantener un estado de sedación, ¿no? Y qué contradictorio era muchas veces el tratamiento psiquiátrico con la situación de estar en la calle, ¿no? Y como el centro de acogida en un momento, y era algo que escuchábamos a veces, esto parece un manicomio, ¿no? Como la incidencia del sufrimiento psíquico, a mí me gusta llamarlo así, el sufrimiento psíquico, por las condiciones de vida que generamos, como ese sufrimiento psíquico finalmente acababa, ¿no? En las puertas del albergue. Y es algo que leí en Guillermo Rendueles, que estuvo en los movimientos de la antipsiquiatría aquí en España y después fue bastante crítico, ¿no? Donde decía, lo que ha pasado con la idea de la salud mental es que los servicios de base de atención primaria se han llenado de astenia, de depresión y de ansiedad, y los locos de toda la vida, es decir, aquellos que generan sus defensas psíquicas de forma extraordinaria, con unas pulsiones fantásticas, están en la puerta de los albergues, ¿no? Muchas veces están viviendo en la calle. Y eso era una cosa... Claro, a Guillermo Rendueles leí eso después de haber pasado por esta situación en el albergue, ¿no? Y claro, me estaba dando la clave de eso, es decir, lo que estaba pasando. Esta persona, al cambiar el diagnóstico, cambió su vida, pero muchas otras no. Muchas otras el diagnóstico les sirvió como una forma de aferrarse a una identidad. Eso está genial también en el capítulo. De la misma manera que está, o a mí me parece que está muy bien cuando utilizas este tema, esta indagación, ¿no? En toda la cuestión de la locura, para reflejar algunos de esos aprendizajes, ¿no? que te llevaste del caso. Sí. Comprendí que la realidad nos puede hacer enloquecer y también que cada vez más tendemos a hacernos los locos ante el sufrimiento de los demás. Que hay quien diagnostica para eliminar lo que no es capaz de entender y quien lo hace pensando que con eso ayuda a resolver un problema social. Que algunas personas huyen del diagnóstico, valoran sus síntomas como parte fundamental de su personalidad y otras encuentran en la enfermedad mental una nueva identidad que atenúa el vacío y la reconcilia al menos con una parte de la realidad. Ahí
estoy viendo que a lo mejor hay mucha gente ya de pie y que seguro que tenéis un poco de cansancio porque estamos aquí hablando apasionadamente del libro. Los riñones que estamos mayores. Sí, no. Es que estoy pensando que aquí hay más personas que han leído el libro y yo estoy monopolizando en exceso este diálogo y sí que me gustaría que si queréis participar en el diálogo que tenemos abierto, que podáis ir incorporando lo que queráis, claro. Porque nos quedan dos, pero es mejor, ¿no? Así, porque así nos dormís, es mucho, cuando uno está así, o una está en un espacio de estos, si participa ya como que lo vive de otra manera, ¿no? Realmente todos somos un poco protagonistas de este momento. Mejor. Los dos que quedan es para... Exacto, y si queréis volver a los anteriores tampoco pasa nada, lo que queráis, ¿eh? El libro genera muchas cosas. Pues sí, si alguien quiere participar sí. Esto es como lo de las tesis doctorales. ¿Hay aquí algún doctor que quiera participar en la sala? Bueno, yo me he leído el libro, como he dicho, me parece un libro precioso. Me pesa mucho la realidad, me pesa mucho. Como te pesa a ti la realidad, es totalmente descorazonadora. Al final queda la impresión de que no... Como dicen algunos psiquiatras de la esquizofrenia no tiene cura, ¿no? Y termina un poco la conclusión de que no tiene cura las personas sin hogar, ¿no? Es un poco quizás tu experiencia, ¿no? Pero ha convertido a los... y aquí hay una dicotomía, ¿no? Que no solo si tiene que ver con las personas sin hogar o tiene que ver un poco con todos, ¿no? Porque todas las personas sin hogar que describes tienen dos características que son maravillosas. Una, auténticamente libres, resilientes y rebeldes a su manera, todos. A esto viene muy bien el libro de Michel Maffesoli sobre los nómadas, que define precisamente ese camino, ¿no? Y dos, están estigmatizadas. Erving Goffman. Esos dos días están en tu libro, ¿no? Es decir, son personas auténticamente libres, de una lucidez extraordinaria, todos, de una lucidez extraordinaria, pero al mismo tiempo está el investigador, sujeto investigador, que no deja de ser una persona distinta, que observa. Aunque tú lo haces con mucha inteligencia, porque escuchas mucho, no participas, intentas aprender, pero al final la realidad es que tú te vas a tu casa. Y ellos están en la ruta, ¿no? Entonces, y luego, esto tiene que ver un poco, que quizás también se desprende un poco de tu libro, es tú cuando observas la realidad de estas personas tan lúcidas, pero tan perdidas, al final, tan estigmatizadas y tan perdidas, no deja de quedar otra cosa inquietante, ¿no? Como decía un primo mío pintor que también era parecido, decía, estoy diagnosticado yo como loco, pero en realidad toda mi familia están locos. Y podríamos decir si en realidad quiénes son los locos, si son estas personas o son el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque esa extraordinaria lucidez, lo que nos recuerda a todos, son nuestras carencias y también nuestras errancias, ¿no? Me parece un libro extraordinario, te lo digo sinceramente, me ha gustado muchísimo. Creo que si dentro de unos años pudieras escribir algo con una ligera esperanza, creo que sería muy positivo en un aspecto, y ya dejo de hablar, ¿no? Que me parece muy oportuno. Después de muchos años, posiblemente no podemos cambiar el mundo en lo macro, pero sí podemos cambiarlo en lo micro. Y tú has sido compañero de estas personas, y les has sido ayuda, porque les has llevado, has hablado con ellos, has intentado entenderlos, ¿no? Y quizás en lo micro sí que es posible que haya una esperanza de que estas personas por lo menos tengan alguna vez, en un momento de sus vidas, alguien que cálidamente los ama y los comprenda. Muchísimas gracias por tu tiempo. A mí me llamó no leí el libro, pero me parece un libro maravilloso. No, me quedé dándole vueltas a lo del hotel, no lo del albergue, que te puedes ir cuando quieras, esto no es un hotel. Supongo que sabréis, irónicamente, los presos se refieren a la cárcel como al hotel, ¿no? Muchos que están en tercer grado te dicen, no, es que a la noche tengo que volver a dormir al hotel, o me voy 2 años al hotel, demás. Pero a lo que voy es en esa, más que nada, a la similitud esa que a veces se niega o se discute, otras veces se defiende entre la cárcel y el albergue. Yo creo que en lo que tal vez sí puedan parecerse es en la función que acaban cumpliendo, en el sentido de convertirse más en parches, digamos, no se me malinterprete la expresión, pero como
digamos, desde el Estado me parece a mí que se utiliza como una manera de meter la mierda bajo la alfombra y no de cumplir la función para la que realmente, hipotéticamente, utópicamente están diseñadas. No sé si tu opinión es esa, ¿no? Digamos, es lo que yo creo que fallan las dos como instituciones y en lo que puedo encontrar una similitud. Sí, sí, es una forma de gestión y de encierro, ¿no? Las instituciones totales tienen esa característica, ¿no? Claro, pero que en el plano teórico, digo, supuestamente la cárcel es un lugar de reinserción, de rehabilitación, claro. Pero en la práctica no es así, o sea... Claro, igual que el albergue es un lugar de inserción sociolaboral, ¿no? Fijaros que es un lugar, un albergue para personas sin hogar, y de vivienda se hablaba poco, en algún momento ya se empezó a hablar un poco, ¿no? Que estuvo bien, pero en realidad allí se hablaba de inserción sociolaboral y de trabajo, ¿no? Hasta con personas que decían, ¿cómo va a trabajar? O sea, es que no... Pero sí, porque en realidad la función principal de toda institución de encierro es reproducir su propia lógica. O sea, yo creo que la institución como tal, tanto la penitenciaria como la asistencial, cumplen un doble papel, pero que es el mismo, ¿no? Disciplinar a esa parte de la fuerza de trabajo que queda extendida de distintas formas y está ahí, ¿no? Yo en el libro digo, ¿no? Que ante el giro punitivo, que también lo vimos allí dentro, ¿no? Por actitudes a veces y por formas estructurales, ¿no? De entender la asistencia, ¿no? Que iban hacia el lado punitivo cuando había muchos problemas, ¿no? O cuando se percibía que había muchos problemas. Yo decía, hostia, cada vez más me parece que los trabajadores y las trabajadoras sociales están haciendo trabajo policial sin uniforme y que al final la policía está haciendo trabajo social armado, ¿no? Pero me parece que hay una similitud cada vez mayor, ¿no? Y esto lo comentaba con Débora Ávila, sí, que trabaja en este tema. Sí, que trabaja en este tema, es antropóloga también, y nos vimos en Traficantes de Sueños cuando publicaba el de la negación de la virtud. Le dije que estaba haciendo esto y me dijo, pues tal cual, ¿no? Entonces empecé a leer sus cosas, ¿no? Pues me dijeron de presentarlo con ella y dije, claro, exactamente, es lo que está trabajando ella concretamente, ¿no? Esta cada vez equiparación entre esas dos instituciones, que cada vez los límites se borran más. Lo curioso es que muchas personas a las que yo les decía estas similitudes me decían, ni de coña, tú no has estado en la cárcel, ¿cómo se nota? ¿No? Me decían. Pero claro, por lo que decías, ¿no? Yo después me iba a mi casa, ¿no? Pero bueno, esto lo que me permitía a mí era tensionar eso, ¿no? Y plantearme mis presupuestos de partida, pero sí, yo creo que cada vez se están borrando cada vez más las fronteras. Bueno, ahora hay un guarda de seguridad en la puerta del albergue, que no lo había cuando yo entré en 2008. Eso es una de las cosas. Ahora, en 2010 o por ahí, pusieron cámaras de vigilancia para controlar los espacios, ¿no? Y bueno, la actitud y la normativa y las sanciones se multiplicaron a medida que avanzaba la crisis económica. Curioso, ¿eh? Pero ese incremento de las sanciones, las exclusiones, motivadas o no, los problemas de convivencia, que siempre se atribuían a las deficiencias de socialización de las personas que estaban allí. Dices, qué curioso, y la estructura misma de este sitio, que es demencial, ¿no? Compartir habitación con 2, 3 personas, tener 2 taquillas de 60 centímetros para meter todas tus pertenencias, que pasen lista a la hora de comer con tu nombre y apellidos. Todo eso no genera un poco de tensión, de verdad. O estar pensando que según hagas o no hagas puedes salir expulsado y tienes que irte al castillo con una tienda. No, los problemas de convivencia son causados por los déficits de socialización, ¿no? Que tienen estas personas. Y eso, efectivamente, la idea de la institución es reproducirse a sí misma, ¿no? Yo, un poco en la línea de lo que estáis comentando, también metería un poco también muchas cosas de las que habéis comentado ahora se pueden extrapolar incluso hasta una escuela de primaria donde a los niños les pasan lista todos los días. Si no eres el normal, pues eso, te encuentras con problemas, donde hay un conserje en lugar de un guardia de seguridad. O sea, es decir, al final vemos que todas las instituciones reproducen el tutelar para dirigir, ¿no? En el caso donde tú trabajabas era para acabar haciendo trabajo basura, ¿no? Principalmente. Sí. ¿No? Y para poder echarte la culpa porque no trabajabas. Claro.
Sí, cada una de estas instituciones, yo supongo que si alguien, ¿no? Bueno, creo que esto lo comenté con María hace poco, que hablamos de esto, precisamente. No son demasiadas, creo. Yo también estoy de acuerdo. La institución educativa singular. Claro, yo creo que dentro de las instituciones, este tipo de instituciones, hay perfiles comunes, ¿no? De hecho, el albergue tiene perfiles en común con la cárcel y con el hospital psiquiátrico porque es que su punto de partida es ese. Y es un punto de partida que no es de antes de ayer. En el libro cuento con la reforma de la beneficencia en el siglo XVI, dice, sí que te vas lejos, ¿no?, para encontrar antecedentes. Dices, es que la Casa de Misericordia de Miguel de Giginta, que propone en el siglo XVI, es exactamente el albergue en el que estábamos trabajando. Es que hasta los periodos de estancia, es que hasta los talleres prelaborales, que Giginta no decía talleres prelaborales, pero era eso, hacer manualidades, hacer cosas, a cambio de la estancia. Es que la idea del panóptico surge en Miguel de Giginta, en una capilla con una celosía donde dice, desde aquí se verá todo y como no saben si está el guardián o no, se gestionan ellos solos. Eso en el siglo XVI, antes de Benza, 2 siglos antes. Es decir, todo eso está. Y era el sitio que daba albergue, el recogimiento de pobres se llamaba. Daba albergue a eso, enfermos, locos, tal, ¿no? Era una cosa así. Por eso tienen orígenes comunes, ¿no? Tanto la cárcel como la idea de la policía, que viene de los alcaldes de pobres, ¿no?, de los alguaciles de pobres, ¿no? La función de policía es eso, la función de ordenar las calles y quien no tenga un oficio conocido, destinarlo a un lugar útil, ¿no? Entonces hay una relación histórica en eso. Y lo curioso es que pervive en estos macrocentros, en las formas de escuela, ¿no?, en todas las instituciones totales, ¿no?, más o menos permeables al exterior. Yo creo que sigue estando esta lógica detrás, ¿no?, del encierro como disciplinamiento. Foucault creo que los llama a todos estos espacios heterotópicos. Y encuentran común en todos ellos. ¿Cómo, perdón? Heterotópicos. Sí, son espacios institucionales, normativos, con sus leyes, con sus normas, con sus comportamientos y evidentemente con un tono represor que luego ya sabes que lleva a la violencia de las cárceles y todo esto. Yo, bueno, yo no he leído el libro, pero hemos hablado sobre él y entonces, nada, sí que cuando me comentaste la idea del libro me gustó y cuando hablamos un poco el cómo se ha podido reconvertir las personas sin hogar, los locos, las prostitutas, la gente que entra a la cárcel, que son con la parte más resuelta de la sociedad, la gente que nadie quiere ver, la gente que quiere meter como diccionario bajo la alfombra, la gente que nada aporta, cómo nos has convertido en protagonistas de un libro que nos va a dar pie a reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la historia de la gente de no aportar nada, no ser nada, a ser protagonistas de un libro con un montón de reflexiones. Me parecía una idea brillante, ¿no? Ese cambio de cómo ha cambiado esa historia de vida y cómo aporta un montón de reflexiones a través de tu lectura, ¿no? Y cómo pues, tú vas a poder pensar, reflexionar y dialogar sobre todo. Me parecía un libro que era necesario y que nos puede aportar mucho. Qué mirada más interesante, ¿verdad? Sí, es que al final todos los seres humanos somos seres en ruta, todos. Totalmente. Y más en la sociedad de los flujos y todo esto, estas personas, y luego hay una frase de la Biblia, aunque no seáis cristianos, que me encanta, dice que es terrible de culpa que tire la primera piedra, que todos tenemos nuestras partes oscuras ahí, ¿no? Y escuchar a estas personas es en parte escucharlos a nosotros, ¿no? Tu libro es una de las cosas curiosas, y yo creo que a ti te ha pasado eso. Sí. Yo creo que a ti te ha pasado. No, Estás en un momento de cierre, que no consideras que esto tenga ninguna solución ni ninguna posibilidad de tal, ¿no? Porque, claro, lo que tú has vivido yo no lo he vivido. Pero es un momento de tránsito que seguramente traerá para ti experiencias nuevas e interesantes. Digo, perdona, he dejado fuera un personaje del que no hemos hablado, pero que a mí me parece fascinante en el libro, que es esta mujer, Madame Bovary. Madame Bovary es una mujer muy libre que utiliza el albergue igual que se va en ruta y va utilizando otros muchos lugares para construirse una identidad al margen de lo que la sociedad le quiere imponer. Y creo que está bien que sea la última, ¿no? Es la última porque es la única mujer. Es verdad que es una
forma de, a través de ella, entrar para ver cómo las instituciones castigan especialmente a las mujeres, lo cual me parece, creo que debemos seguir subrayándolo constantemente, que sean fundamentalmente trabajadoras sociales quienes castigan a las mujeres que están libres, que están solas y que no tienen un hogar, con quitarles los hijos, que es lo más brutal que se puede hacer. Y me parece increíble que se haga al lado y sostenido por discursos que a veces se plantean como feministas, ¿no? Y son desde ahí, desde la institución, en ese sentido tan janiano, ¿no? Desde la humanidad del mal, ¿no? Simplemente ejercer una acción al margen, o una lógica administrativa al margen de las consecuencias que pueda generar, que pueda implicar esos actos, ¿no? Sí, hombre, el personaje que yo llamo la señora Bovary, porque es verdad, es una chica que conocí que le gustaba la literatura decimonónica, no era Madame Bovary su libro preferido, era Cumbre Borrascosas, pero me quedaba mejor era de Bovary, por eso las licencias literarias también están, pero una de las cosas fundamentales era la tensión que se construía en torno al hecho de ser mujer y el sinhogarismo, ¿no? Que es algo que es un fenómeno que está creciendo, pero el primer epígrafe de ese capítulo se llama ¿Cómo ver sin saber mirar? ¿No? ¿Cómo vamos a ver el sinhogarismo de las mujeres si no sabemos mirar? Porque lo primero que pensamos es en el hombre con la barba, el pelo así, ¿no? Con un cartón de vino de mediana edad y que se va a una tienda de campaña y dice, bueno, el sinhogarismo de las mujeres tiene otros recorridos, y esos recorridos muchas veces pasan por aceptar el novio de ruta, ¿no? que decía muchas me dicen mejor tener uno que tener que soportar las peticiones de todos, y esta decía, a mí ni uno ni medio, ¿no? Y recoge ahí un diálogo y dice, yo si me hago puta será porque yo quiera, no porque no me pueda pagar un hostal o una pensión, ¿no? No veo esa dimensión tan terrible, sino cómo le da la vuelta, ¿no? A estos personajes, a estas personas, ¿no? Que de alguna manera cuestionan hasta los estereotipos donde los están construyendo, ¿no? Y se ve, se ilumina una posibilidad de estar en el mundo, que es también ser nómada. Claro, de hecho en este capítulo me sirve para rescatar un libro maravilloso que os recomiendo mucho, que se llama Oscar Berta, de Ben Reitman. No es porque sea la misma editorial, que también, que es muy buena, pero es la historia de las hermanas de la carretera, ¿no? Del movimiento jobo que decía antes Mercedes, o la jobohemia, ¿no? Que es este proletariado itinerante de los vagabundos de la cosecha y tal, que empiezan en Estados Unidos en la época de entreguerras y en la Gran Depresión, ¿no? Empiezan a meterse en los trenes de mercancía de forma ilegal para ir de una ciudad a otra, para trabajar, ¿no? En trabajos temporales y tal, pero después que se genera una subeconomía en torno al propio viaje, ¿no? Y cuenta las experiencias de un alter ego de Ben Reitman, que era considerado como el rey de los jobos, un alter ego que es Oscar Berta, que es una mujer, ¿no? Que se incluye dentro de las hermanas de la carretera, pero fue un movimiento colectivo, y eso creo que es una diferencia fundamental respecto a cómo se está... cómo he vivido yo el sinhogarismo, ¿no? La situación de las personas sin hogar. Hay una desestructuración que va mucho más allá. Este movimiento colectivo fue tan importante que había una universidad jobo en Chicago. Chicago era la capital de los jobos. Allí iban a dar charlas Emma Goldman, escritores, claro, iban allí, igual iban ellos que iba una mujer que se estaba prostituyendo y iba a defender las condiciones de trabajo en los prostíbulos de no sé dónde. Y allí hablaba todo el mundo, ¿no? En la Universidad Jobo, ¿no? Claro, un sindicato de trabajadores y trabajadoras itinerantes generado a partir de este movimiento, ¿no? Que en principio eran como los vagabundos, bueno, porque precisamente esa vertiente de libertad respecto a las condiciones de vida normalizadas, respecto al tipo de familia establecida, pues se convierte en un momento en algo colectivo de duración efímera, ¿no? De duración efímera, pero que, bueno, cito ahí a un historiador que se llama Todd Pastino, tiene un libro que se llama Citizen Hobo, que dice cómo un siglo de sinhogarismo diseñó América. Dice, no se puede entender la historia del proletariado estadounidense sin el movimiento Hobo.
ni que tenía muchísimas relaciones con el Industrial Workers of the World, que era el sindicato anarcosindicalista más importante de Estados Unidos, ¿no? Tenía muchísimas relaciones. La articulación política de esa clase trabajadora no se puede entender sin el movimiento Hobo. Por eso digo, desde la individualización de los problemas, desde la caridad filantrópica y miserabilista de la visión sobre las personas sin hogar, es difícil encontrar eso. Es verdad, pero hay una posibilidad que es el último capítulo que nos ha quedado por ahí pendiente, y es que la jomía, hoy por hoy, la protagonizan los migrantes desplazados, los que realmente sí que son los auténticos protagonistas de la diáspora. Y aparece por ahí, das esa vida abierta con tu señor Wilder, pero yo creo que por ahí sí que están, y además es que encarnan esto ahí. Pensaba que a mí me gusta mucho, que es Stuart Hall, que habla justamente, ¿no?, de las identidades diaspóricas como las identidades que son el sustrato de la posmodernidad, y quien las encarnan son esas personas que se están moviendo, que ya no tienen, bueno, que ya no tienen un lugar tienen un lugar de referencia de donde vinieron, pero que se van construyendo a través de las rutas, en esa sensación de desgarro y de desarraigo desde donde surgen las historias más bellas. Sí, estaba buscando una cosa de una persona, un chico saharaui, que pasó por el albergue y en un momento dice, joder, tanto con las raíces como si fuésemos plantas. Dice, te digo, en el desierto hay pocas plantas. Eso me encanta. Claro, y la historia había estado en una familia que lo acoge en uno de estos programas. Al principio son de verano, al final se queda, tiene muchos problemas, cuando cumple la mayoría de edad se va de ese núcleo familiar, acaba transitando por distintos sitios y llega al albergue, ¿no? Ahí, y claro, cuando me dice eso, ¿no? A la hora de escribir el libro encontré un libro que es una autoetnografía de un migrante, Zaran Khosravi, ¿no?, de Soy Frontera, que habla de la idea de la doble ausencia, ¿no?, de cómo esa errancia es salir de un lugar y estar en otro pero sin estar, ¿no? Y quien protagoniza este capítulo, que yo llamo el señor Wilder, porque era una persona iraquí que emigra aquí hace mucho tiempo y quería ser director de cine porque amaba las películas de Billy Wilder, pero se acaba convirtiendo en un férreo defensor del Islam, se vuelve muy religioso y genera muchas sospechas en el albergue, precisamente en un contexto, ¿no? Estaba cerca de pasarse los atentados de Barcelona, pero bueno, habían pasado ya muchas cosas, ¿no? Y su religiosidad incomodaba, ¿no? Pero él había empezado por querer ser como Billy Wilder, y era curioso el tránsito que había hecho, ¿no? Y esa idea del tránsito en su vida estaba muy presente. Y él me decía, estar exiliado es esto, es que yo me fui de allí queriendo estar en otro sitio, es estar en un sitio y soñar constantemente estar en otro. Yo cuando estaba allí quería venir aquí, quería ir a Europa y quería ir a América y hacer cine. Y una vez que estuve aquí, no dejo de pensar que tengo que volver allí. Pero allí ya no existe. Allí ya no existe, ¿no? Eso era una cosa brutal, ¿verdad? Sí, brutal, ¿no? Con lo bien que, cómo vas contando, ¿no? Esa Bagdad, ¿no? Que a uno dices, pero ¿cómo es posible que haya desaparecido sin que yo la haya visto? esa era la sensación también leyéndolo, ¿no? Entonces está tan bien contada, que no sé cómo lo conseguiste, describirla tan bien, que después sientes con él también el sentido de la pérdida, ¿no? De ese lugar donde ya no puede volver. Claro, al mismo tiempo sin haber construido otra vida en otro sitio. Claro, con muchos problemas para construir otra vida. Sin embargo, en el capítulo, y ya si queréis con esto bueno, es que nosotros estaríamos con el libro. Sí, pero igual... sí, es demasiado. Claro. Hablando con este chico saharaui, que él hacía hincapié en que eso de no tener raíces no era tan malo, porque decía, pues igual nos parecemos mucho a las plantas, ¿no? Y cómo se construía su identidad a través de la errancia, ¿no? Y decir, bueno, yo, igual que la señora Bovary, que decía, es que yo ando suelta, que era una expresión muy buena, yo es que ando suelta. Claro. Pues me acordé de un libro de Mohamed Salem Abdel Fattah, Ebnú, firma como Ebnú, un libro que se llama Versos de Arena, y recogimos otra vez un poema que se llama El tribalismo o las piedras.
¿no? Y a mí la charla con este chico saharaui y su afirmación en no tener raíces me llevó a este poema, ¿no? y lo puse tal cual. Dice: yo no creo en ti, serpiente de 1000 cabezas, que te deslizas por nuestros caminos rastreándonos los pasos. Yo no creo en ti, general sin glorias, que nos mandas a secesiones sin nombre, a restaurar las heridas de los muertos. Yo no creo en ti, reina de carcomidos linajes, ni en tus embrujos, ni en tus síndromes arcaicos. Serpientes, generales, reinas, fantasmas, inmundos, ignorantes. Yo creo más en estas milenarias piedras, tristes y estoicas piedras, con las que a veces me limpio el culo. Qué bonito. Es una forma de considerar la patria y las raíces muy, muy esperanzadora. Pues yo creo que es un buen final, ¿no? Un final así.